Chicos, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Ya sea, hoy día es un nuevo día, domingo que nos reencontramos. Como saben, soy de la Pastora Juvenil San Patricio, catequista principal de San Clemente. Y bueno, mi nombre es Stephanie Castro García y el día de hoy me tocó dar un nuevo tema para todos ustedes. Espero que les guste y por favor presten mucha atención, que lo estoy haciendo con mucho cariño para que ustedes sigan aprendiendo en este camino de lo que es para su confirmación. Ahora sí, empecemos. Como saben, el día de hoy nos toca dar un nuevo tema. Ya saben, el número de tema es el número 50. ¿Sí? Y como ustedes lo están viendo acá en la pantalla, nos toca lo que son los fieles de Cristo. Acá, como nos dice, ¿cómo está formada la jerarquía de la Iglesia Católica? Como ustedes pueden observar acá en las imágenes, ya sea que tal vez ustedes no puedan, no tengan tal vez una idea de cómo está formada la jerarquía, ya sea quién es el que ordena y hasta el más abajo, ¿no? Ahora veamos, ¿sí? Acá nos dice, ¿no? Jesús hablaba a su muchedumbre e instruía a los discípulos, pero también escogió a 12 hombres, que ya saben que ellos fueron sus apóstoles, ¿sí? Los 12 hombres fueron sus apóstoles, ya saben diferenciar apóstoles y discípulos, ¿sí? Que a quienes llamó los apóstoles, como ya les dije, ¿no? Y por cuya formación dedicó con muchos cuidados. Ya saben que ella escogió a sus 12 apóstoles para que ellos dirijan lo que es la Iglesia Católica, ¿sí? Para que sigan en la enseñanza de Cristo Jesús, ¿sí? Acá, como podemos ver, es anunciar su evangelio. Acá ustedes vayan anotando también lo que es Mateo 28, 18, 20, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cuándo fue que Jesús comenzó a anunciar su evangelio, ¿sí? Celebrar el culto de la nueva alianza. Ahí lo podemos encontrar en Lucas 22, 19, 20 y en la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26, ¿sí? Y acá también nos dice guiar al pueblo de Dios. Ya saben que es guiarlos a todos por el camino de Dios, ya sea para evangelizar y todo eso, ¿no? Que acá lo podemos ver en Mateo 18, 18 y en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Ahora sí, continuamos, chicos. Acá, como podemos observar, nos dice, ¿te ha pasado que no sabes qué diferencia a un obispo de un cardenal o a un diácono de un sacerdote? Como podemos observar esta pirámide, ¿sí? Ya sabemos que acá el que está en la cima es el Papa. Después siguen los cardenales, arzobispos y obispos, presbíteros, diáconos y laicos, ¿sí? Ese es el orden de esa jerarquía católica. Es por un ejemplo. Así como en la confirmación, también hay un orden, no de una jerarquía, ¿sí? Como ahí en la parroquia San Patricio tenemos al párroco, que es el que es la cabeza de dirigir lo que es la parroquia San Patricio, que es el párroco Padre Emiliano, ¿no? Y el que sigue del coordinador de la confirmación es Alex, ¿sí? Y el co-coordinador, ya sabemos que es Tomasito, ¿no? Y después sigue lo que son los catequistas principales, después los auxiliares y después siguen ustedes que son confirmantes, ¿no? Esa es como una jerarquía que sigue. Acá, como podemos observar, el Papa o Sumo Pontífice, ya sabemos que él es la cabeza principal de lo que es la Iglesia Católica, ¿sí? Como ustedes saben, el Papa es el sucesor de Apóstol Pedro, ¿sí? Él es el obispo de Roma, ¿sí? Como ustedes saben, el Papa Francisco es la cabeza, como ya les dije, es la cabeza de lo que es la Iglesia Católica. Él tiene la misión de pastorear a la Iglesia Universal, ya sea todo el mundo, la Iglesia Católica, como ustedes saben, ¿no? Como dice ahí, es elegido para ser quien guíe a toda la Iglesia, ¿sí? Y ahí es donde, por un medio de cónclave, es una reunión donde todos los cardenales de todo el mundo se reúnen para que den su mayor voto, para que puedan elegir al nuevo Papa, ¿sí? Ese se llama un cónclave, donde todos los cardenales se reúnen en una reunión para que puedan elegir al nuevo Papa, ¿sí? Y como ya saben, el Papa Francisco es el actual Papa de la Iglesia Católica, pero ustedes saben cómo realmente se llama, porque el llamado Papa Francisco fue que él lo escogió,
Él escogió en honor a San Francisco de Asís. Es por eso que escogió ser Papa Francisco. Pero como sabemos, su nombre verdadero es Jorge Bergoglio, ¿sí? Jorge Mario Bergoglio. Ese es su nombre verdadero del Papa Francisco con el que fue bautizado. Bien, continuamos con lo que son los cardenales, ¿sí? Como ya nos dice acá, ¿no? Son obispos que han sido creados cardenales por medio del Papa, ¿sí? Como ustedes pueden saber, ya les dije, ¿no? Como el Papa, ya saben que por los cardenales fue elegido él, ¿no? El Papa Francisco y todo eso. Y así como él fue elegido, él también elige quienes otorgan ser cardenales, ¿sí? Para que sí puedan guiar y cuidar lo que es a la iglesia, ¿sí? Ya que ellos son enviados a diferentes países, ¿sí? Acá también nosotros tenemos nuestros dos cardenales, como pueden creer. Acá, como nos dicen los cardenales, forman lo que se conoce como el colegio cardenalicio, ¿sí? Y su vestimenta es de color escarlata, ¿sí? Como ya un medio rojizo, medio vino, ¿sí? Como ya les dije, nosotros también tenemos nuestros dos papas, nuestros dos cardenales, perdón. Perdón, ya la cuarentena me tiene así, chicos, lo siento. Como ya les dije, nosotros tenemos nuestros dos cardenales, que son Juan Luis Cipriani y lo que es Pedro Barreto, ¿sí? Ellos dos son nuestros representantes cardenales del Perú, donde ellos se van a elegir a lo que es el nuevo papa dentro de cuándo será. Ahora sigamos lo que es los obispos, ¿sí? Los obispos son sacerdotes elegidos por el papa. Ellos también son otorgados ya sea por el papa, como ya lo dice, ¿no? Para ser consagrados como sucesores de los apóstoles, ¿sí? Como nos dice acá, ellos son enviados a las diferentes ciudades del mundo. Se les encomienda el cuidado de una iglesia particular, ¿sí? Así como un ejemplo, acá nosotros también tenemos lo que es a nuestro obispo. Ya saben cuál es su nombre, obviamente, ¿no? Tenemos a nuestro obispo y todo. Y también tienen tres objetivos: elegir al Santo Padre, ayudarle en su gobierno y aconsejarle durante su mandato, ¿sí? Así como hay obispos en todo el mundo, también nosotros tenemos a lo que es a nuestro obispo. Ya saben quién es: el Monseñor Cabrejos, ¿sí? Monseñor Miguel Cabrejos. Él es nuestro obispo de acá de Trujillo, porque en Lima también hay otro obispo, obviamente, ¿no? Hay en diferentes ciudades. Ahora continuamos, chicos. Los sacerdotes, ¿sí? Son hombres que luego de haberse formado por 9 años o más en un seminario o una comunidad religiosa son ordenados por un obispo. Como ustedes saben, ¿no? Ya conocen lo que es allá, lo que es Almoche, lo que es el seminario de San Marco y San Marcelo, que ahí es donde ahí se forman lo que son los sacerdotes, ¿sí? De acá de Trujillo, ¿no? Y después pueden venir también de otras ciudades y todo eso. Ellos en comunión con el obispo y por ende con el papa y la Iglesia Universal pastorean una comunidad parroquial o cumplen con diversas funciones pastorales que les son asignadas, ¿sí? También tenemos lo que es nuestro párroco, ya saben, que es el Padre Emiliano, ¿no? Conocemos todos al Padre Emiliano, obviamente, ¿no? Él es nuestro sacerdote, lo que es de la parroquia San Patricio. Y acá también, acá en el Colegio San Esteban, él también es ese sacerdote, ¿sí? Continuamos. Y lo que nos dice acá, algunos sacerdotes son ya sea párrocos, vicarios parroquiales o adcristos, ¿sí? Veamos primero por qué son párrocos, ¿no? A ellos se les asigna una comunidad parroquial, ¿no? Para que la guíen y acompañen pastoralmente. Como ya lo dije, el padre Emiliano es un párroco, ¿no? Él es párroco, un ejemplo, ¿no? Porque él tiene la comunidad de San Patricio, ¿sí? De la iglesia de San Patricio. Vicarios parroquiales. Se encargan de ayudar en la acción evangelizadora de una comunidad parroquial bajo la guía de un párroco, ¿no? Adcristos son sacerdotes que tienen designada una labor particular dentro de la diócesis como educadores, delegados, arzobispales, entre otras tareas, y viven en una parroquia, ¿no? Por un ejemplo, yo también conozco unos padrecitos que ellos han formado su misma iglesia, ¿no? Su misma parroquia, y ellos mismos viven ahí, no hay como nos dicen, que son adcristos y viven en su propia parroquia.
Ahora veamos lo que son los diáconos, ¿sí? Un diácono ha recibido ya el sacramento del orden sacerdotal, ¿sí? Su nivel de él no le permite celebrar lo que es las potestades sacramentales, ¿sí? Lo que es, ya saben, la Eucaristía, ¿no? De otorgar la Eucaristía, ¿no? Y eso. Su trabajo se limita a asistir al sacerdote. Suelen ser elegidos para leer el Evangelio, en misa y otras funciones similares, ¿no? Y así, un diácono puede celebrar el bautismo y matrimonio, pero no gracias a su grado, sino más bien a la naturaleza de los sacramentos, ¿sí? Como lo dice acá, un diácono puede tener lo que es un orden sacerdotal, pero no puede más lo que es, ya sea dar lo que es la Santa Eucaristía y todo eso, ¿no? Pero sí puede lo que es en la misa, como dice, no puede leer el Evangelio y otras funciones similares, ¿sí? Ahora sigamos lo que es, hay dos tipos de diáconos, ¿sí? Los transitorios y los diáconos permanentes. Los transitorios nos dice que son hombres que están en proceso para ser sacerdotes y sirven como diáconos por un tiempo determinado antes de su ordenación sacerdotal. Sí, como ahí nos dice eso, son transitorios. Ellos todavía se están preparando para que ellos ya finalmente puedan llegar a ser sacerdotes, ¿no? Y los diáconos permanentes son hombres casados que se fueron para ser diáconos, pero no son ordenados como sacerdotes. Como ahí nos dicen, ¿no? Ellos no están todavía decididos, obviamente están casados, pero pueden ya sea proclamar la palabra de Dios y todo eso. Por eso todavía ellos no pueden ser como sacerdotes, sino solo diáconos permanentes. Ahora veamos lo que son los laicos y consagrados, ¿sí? Los diáconos son las personas que consagran su vida, como son los religiosos o religiosas. Entre ellos encontramos a lo que son los monjes y las monjas, ¿sí? Los monjes viven en los monasterios y las monjas viven en los conventos, ¿sí? Ellos oran por nosotros, trabajan por amor, cuidando enfermos en hospitales, enseñando en colegios. Como un ejemplo de las monjitas, ¿no? Hay en algunos colegios como el Santa Rosa y es en otros colegios más, que hay monjitas, ¿no? Que están allí ya sea proclamando o enseñando, ¿no? Y también hay monjitas que están en los hospitales o en asilos que también están cuidando de los enfermos con mucho amor. Pero ellos no están encerrados, sino que quieren salir. Pero hay algunas monjitas que se quedan ahí en el convento a orar. Pero hay otras monjitas que salen a tener otra vida, pero ya saben, con el consagrado de Cristo. Ahora finalmente están los bautizados, ¿sí? Aquí encontramos a lo que son los casados y a los solteros. Que levanten la mano los solteros. Los casados forman una familia cristiana dando su amor a sus hijos y en su trabajo, ¿sí? Ya saben que los casados ya saben que se van por ya están, lo que están decididos a estar en la Iglesia Católica. Ellos están destinados a lo que es a tener a su familia para proclamarnos en la Iglesia de lo que es la Iglesia Católica, para enseñarnos a nosotros, o ya sea en un futuro que puedas tener tu hijo, puedes tener tu pareja, tus hijos, y puedas seguir formándolos a ellos en el camino del catolicismo, ¿sí? Y están los que son los solteros, ya les dije. Sin hacer los votos también entregan su vida para Dios, estando al servicio de los demás. Como podemos ver, ¿no? La mayoría acá, ustedes son jóvenes, estamos todos solteros, todo, ¿no? Y no es necesario que nosotros tengamos un voto, o sea, de matrimonio para estar en camino de Dios, sino, así como estamos así nosotros, podemos seguir, o sea, enseñando, proclamando lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Como es, la finalidad de ambos es vivir para amar sirviendo a los demás, ¿sí? Como ahí mismo nos dice, la finalidad de ambos es vivir para amar sirviendo a los demás, ¿sí? Así que vamos ya terminando, chicos, con el tema, que está bien bonito. Acá, como nos dice, la misión de enseñar. La misión de enseñar. Los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, a ver, un momentito, los presbíteros también son lo que son los sacerdotes, chicos, ya sea presbíteros o sacerdotes, ¿sí? Sus colaboradores tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, ¿sí? Es para que nos enseñen a nosotros lo que es su santa palabra de Dios, ¿no?
como están los evangelios, ¿no? Pues ya saben que los sacerdotes leen su santo evangelio del Señor y todo eso, ¿no? Es para que ellos nos enseñen lo que es la verdadera palabra de Dios, ¿sí? Y acá en la misión de santificar, el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio. Y junto a los presbíteros o sacerdotes, santifican la iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. Ya saben cuáles son los sacramentos, ya sea el bautismo, matrimonio, confirmación y tal. Ya saben cuántos sacramentos son, ya lo saben ustedes. Acá, como nosotros somos los fieles cristianos laicos, ya saben que son los laicos, ¿no? Los fieles cristianos son aquellos que han sido incorporados en Cristo a través del bautismo. Ya saben que siendo bautizados somos hijos de Dios, ¿no? Nos hemos constituido como el pueblo de Dios. Todos los bautizados en Cristo somos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, ¿no? Por esta razón estamos llamados a ejercer la misión que Dios nos ha encomendado a la iglesia que cumple en el mundo. Ya sea enseñar, encomendar, evangelizar su santa palabra de Dios, ¿sí? Esa es la misión de la Iglesia Católica. Los laicos son todos los cristianos católicos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. ¿Sí, chicos? Espero que les haya quedado muy en claro, chicos. Este tema está muy bonito, muy claro. Y espero que les haya gustado, ya saben. Ténganlo en cuenta que estamos para evangelizar, para seguir aprendiendo, ¿sí? Así que, chicos, espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Soy Stephanie de la parroquia San Patricio. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy, es la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿sí? Nos vemos muy pronto, chicos. Bendiciones, cuídense.